Y estoy contento, ¿saben? Por la iglesia. O sea, por el cuerpo de Cristo. Yo no sé si a veces nosotros no nos damos cuenta, yo creo, cuán importante es la iglesia, cuán importante es esa familia que nos reunimos semana tras semana y nos animamos unos a otros. ¿Saben que ¿Saben por qué realmente, yo personalmente, por qué creo que la iglesia es tan importante? Y es uno de los motivos más fuertes, y quiero ir empezando más o menos con esto, porque yo creo que cuando Cristo vuelva, que falta poco, que puede ser en cualquier momento, cuando Jesús venga a buscarnos, el Señor no va a venir a buscar individuos, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. El Señor no va a venir a buscar personas únicas o pastores o profetas o líderes de grupos pequeños. No, no. El Señor va a venir a buscar el cuerpo. Jesús va a venir a buscar a la novia, la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros seamos parte de una iglesia. Yo creo que ahí ya te dice todo. Porque una persona que no es parte de una iglesia no está siendo parte del cuerpo de Cristo. Y con esto, cuando me refiero a ser parte de una iglesia, por favor entiendan que va mucho más allá que ir a la iglesia los domingos. Ir a un culto, a una celebración los domingos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, no es ser parte de una iglesia. Ser parte de una iglesia va mucho más allá que simplemente asistir a una celebración. Ahora, hay algo interesante hablando sobre las iglesias, porque cuando nosotros leemos el último libro de la Biblia, vemos en Apocalipsis, cuando Juan escribió, Juan empezó escribiendo Apocalipsis con 7 cartas para 7 iglesias. Y es interesante ver que estas cartas no fueron para los apóstoles o para los pastores de tal iglesia nada más, sino que estas cartas fueron para los pastores, para los apóstoles, pero fue para el cuerpo, fue para la iglesia. Por eso dice cartas para la iglesia de Efeso, cartas para la iglesia de Sardis. Entonces, cuando Juan escribió estas 7 cartas, en realidad no era Juan el que estaba escribiendo, sino que era Jesús que se le apareció a Juan y le dijo, ¿sabes qué? Hay un par de cosas que quiero decirle a las iglesias. Y había 7 iglesias. Así que escribe, le dijo. Y Juan empezó a escribir estas 7 cartas para la iglesia. Los pueden ir a leer en los primeros capítulos de Apocalipsis. Ahora, es interesante ver que cuando Juan escribió estas cartas, al final de cada carta para cada iglesia, Jesús dijo lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y es interesante leer que Jesús haya dicho eso, porque si van a leer en Apocalipsis van a ver que las letritas están en roja. ¿Qué quiere decir eso? Que era Jesús el que le estaba diciendo esto a las iglesias. Era Jesús el que le estaba diciendo esto a Juan. Pero Jesús mismo, de sus propias palabras, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Por qué Jesús dijo lo que el Espíritu está diciendo si era Él el que estaba hablando? Y es interesante entender esto, que cuando Jesús dijo el que tiene oído, oiga, no estaba diciendo que nada más escuche lo que está escrito en la Biblia, sino que esa palabra oiga en el griego quiere decir entienda. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, el que tiene oídos, entienda lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. O sea que quiero empezar con esto. Hay una gran conexión entre el Espíritu Santo y la iglesia. Yo creo que la conexión es más grande de lo que nosotros nos podemos estar imaginando. Y quiero seguir leyendo esa parte porque al final de cada carta para cada iglesia puedes corroborar en tu Biblia, en todas las cartas, las 7 cartas, se repite la misma frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Por qué Jesús dijo esto? Y yo creo que es por una simple razón, porque todos pueden abrir la Biblia y leer lo que Jesús hizo y lo que Él habló, lo que Él está diciendo. Cualquiera, vos, yo, ahora abrimos acá la Biblia y leemos.
Todos pueden leer la Biblia, pero pocos pueden entender la Biblia, porque el único que hace que tú entiendas la palabra es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ese momento tenemos que recordar que cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, Jesús ya no estaba en la tierra con los discípulos. Jesús ya había sido glorificado, ya estaba en el cielo. Entonces, ya no era el trabajo de Jesús hablarle a los hombres. Y Jesús entendía esto y lo sabía. Por eso él dijo, oigan lo que el Espíritu dice. No dice, oigan lo que yo le estoy diciendo. Antes, cuando él estaba en la tierra, él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúchenme. Pero después dijo, no. Oigan lo que el Espíritu le dice. Por eso es tan importante y van a ver que esto se está inclinando mucho hacia el Espíritu Santo. Yo sé que como iglesia estuvimos hablando sobre cómo el Espíritu Santo está relacionado con nuestros dones, con nuestros llamados, con los profetas, con los pastores, con los apóstoles. Ahora, el Espíritu Santo es el que te hace entender el Evangelio y lo hace que torne vivo adentro tuyo. El Espíritu Santo es el que agarra la Biblia, un libro que para muchos es un libro común, pero lo hace que para adentro tuyo se vuelva una palabra viva y eficaz. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto que estoy diciendo? ¿Por qué te expliqué todo esto de Apocalipsis? Porque el problema es este. ¿Qué pasa si yo no le conozco al Espíritu Santo? Ahí es donde el problema empieza. ¿Qué pasa si yo no sé quién es Él y si yo no tengo una amistad con Él y aún peor, si yo no sé oír la voz del Espíritu? Ahí es donde la cosa empieza a cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, me imagino que ustedes que están mirando esto en algún momento entregaste tu corazón a Cristo y gloria a Dios por eso, porque en ese momento que tú entregaste tu vida a Jesús, el Espíritu Santo vino a vivir adentro tuyo, ¿ok? O sea que ahora tú eres el templo del Espíritu. Ahora quiero aclarar algo, que el Espíritu Santo esté en ti y en mí no quiere decir que nosotros los conocemos a Él. Que el Espíritu Santo esté dentro nuestro no quiere decir que Él esté gobernando nuestras vidas. Puede que Él esté adentro tuyo. Puede que Él te haya sellado como un hijo. Pero una cosa es que Él esté en mí y otra cosa es que yo lo conozca a Él. Y otra cosa completamente diferente es que el Espíritu Santo gobierne mi día a día. Y es para eso específicamente que Jesús mandó a su Espíritu. Ustedes saben que, y yo creo esto firmemente y lo podemos ver en tantas diferentes cosas que están pasando alrededor de la tierra, que Cristo viene pronto. Jesús en cualquier momento puede venir a buscar, recordémonos, a la iglesia, en cualquier momento. Ahora, en el último capítulo de Apocalipsis, lo último que vemos que está escrito ahí, si vamos a Apocalipsis capítulo 22, lo último que vemos en la Biblia y lo único que tenemos dice lo siguiente: el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el Espíritu? Se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y quién es la esposa? La esposa somos nosotros, la iglesia. Ahora fíjese que dice primero el Espíritu y después la esposa dicen ven Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, no podemos clamar ven Señor Jesús, porque el Espíritu Santo es el que prepara nuestras vidas para la venida de Cristo. Por eso dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Ahora, si no tienes una relación personal con el Espíritu Santo y si Él no está guiando tu vida, capaz debes replantearte si realmente has conocido a Cristo. Porque una persona que no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que esa persona no está perteneciendo a Cristo.
O decir, pero ¿cómo puede ser esto? Lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu? Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios son los que dejan que el Espíritu gobierne sus vidas. Yo creo que esta es la causa por la cual tantas personas vemos, y no sé si le habrá pasado que tenías un amigo, un familiar que tantos años fue a la iglesia y de repente no va más a la iglesia. Yo creo que en esta pandemia que pasó del COVID fue un filtro que realmente sacó a la luz los que realmente estaban siendo guiados por el Espíritu, los que realmente tenían una relación con el Espíritu Santo. Porque aquellos que dejaron de ser parte de una iglesia y dejaron de seguir a Cristo y de amar a Jesús, quiere decir que probablemente nunca conocieron y establecieron una amistad con el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús estaba a punto de irse, y siempre leo este versículo porque uno de los versículos que más marcó mi vida es el versículo que podemos leer en Juan 16:7. Fíjese lo que dice ahí. En un momento Jesús se reúne con sus discípulos, estaban todos juntos, y yo me imagino que los discípulos estaban, bueno, en cualquier momento vamos a sobretomar a Roma. Jesús se va a levantar como un gran líder militar y vamos a derrocar a Roma, y Israel va a volver a ser la gran nación que siempre fue. Y los discípulos no estaban entendiendo que Jesús no estaba viniendo a traer un reino como ellos lo esperaban, sino un reino celestial. Entonces en un momento Jesús se sienta con los discípulos y le dicen, muchachos, le dice, miren lo que dice, les digo la verdad, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Fíjese qué lindo lo que Jesús le estaba diciendo acá, pero qué confuso para ellos. Aquí tenemos a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo mejor que estos discípulos vieron en su vida, y de repente viene y te dice, hey, ¿sabes qué? Les conviene que yo me vaya. Yo siempre digo que esto es como que para los argentinos de repente venga Messi y diga, ¿saben qué, chicos? Le conviene que yo no juegue en su equipo. Ustedes juegan mejor sin mí. Y todos vamos a quedar, pero ¿cómo no? Vos sos el mejor. Esto le pasó a los discípulos. Quedaron confundidos porque el mejor les dijo, les conviene que yo me vaya. Pero él les dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no va a venir el Consolador. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Yo creo que cuando Jesús, y siempre digo esto, cuando Jesús estaba en la cruz, yo creo que Jesús estaba pensando en dos cosas. Esto no está en la Biblia, pero creo que aparte de las cosas que vemos que Él dijo, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo todas esas cosas. Pero yo creo que una de las cosas que estaban en su corazón eran dos. La primera, creo que Él estaba pensando que por fin, de una vez, el pecado de la humanidad iba a ser perdonado. Y creo que otra cosa que Él estaba en su corazón y pensando era que por fin, de nuevo, el Espíritu de Dios iba a poder habitar entre los hombres y vivir en los hombres, que fue lo que perdimos en el huerto del Edén. Por eso Jesús, cuando se estaba a punto de ir, le dijo a los discípulos, muchachos, tienen que estar felices que yo me voy, porque yo estoy con ustedes en forma física, pero mi Espíritu va a venir y va a estar dentro de ustedes y le va a dar poder para que sean mis testigos en toda la tierra. Entonces, si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil que nosotros vivamos la vida que Cristo nos mandó a vivir. Fíjese que en el mismo capítulo de Juan 16 podemos leer lo siguiente, que Él dijo en un momento, se le juntó a los discípulos y le dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo
nos va a saber y nos va a preparar para lo que habrá de venir. ¿Qué es lo que va a venir? La venida de Cristo. Él nos prepara. Por eso tú y yo como iglesia debemos conocerle al Espíritu Santo. Debemos ser los mejores amigos del Espíritu Santo. A mí me encanta pensar que el Espíritu Santo es como esa persona, en inglés le dicen el wedding planner, que te ayuda a planear la boda. Y yo creo que el Espíritu Santo básicamente eso es lo que Él está haciendo. Él está aquí para ayudarnos a planear la gran boda del Cordero y prepararnos a nosotros para que estemos listos para ese momento. Ahora, ¿qué pasaría si no tenemos una relación con el Espíritu Santo? No podemos escuchar a Dios, porque mira lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que les va a hablar todo lo que oiga. ¿A quién oye el Espíritu Santo? Le oye al Padre y al Hijo. Entonces, todo lo que Dios te va a hablar, todo lo que Dios te quiere decir, todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, todo lo que Dios está preparando para ti, te lo va a decir a través del Espíritu de Dios. Ahora, mi pregunta para vos esta mañana es, ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Realmente puedes sentir y escuchar lo que el Espíritu te está diciendo día tras día? Y digo esto porque es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que por mucho tiempo en la iglesia, y no solo en la iglesia, hasta fuera de la iglesia, todos hablamos de Dios y Dios el Padre, Dios el Hijo, pero cuando hablamos del Espíritu Santo es como que, ¿qué es el Espíritu Santo? Es como un poder, una influencia, como un viento, una paloma. Y esa es la causa por la cual no lo conocemos. Porque ¿cómo vamos a conocer a un viento? ¿Cómo vamos a conocer a una paloma? ¿Cómo vamos a conocer a un poder? Entonces lo primero que tú y yo tenemos que entender es que Él es una persona. Así como Cristo, que Él tiene sentimientos, que Él puede estar feliz, que Él puede estar triste, que tú lo puedes agradar y tú lo puedes desagradar, lo puedes entristecer o lo puedes hacer feliz. Él es una persona, Él es nuestro consolador y eso es lo primero que tenemos que entender si queremos establecer una amistad con el Espíritu de Dios, que Él es una persona. Ahora, Él está aquí con nosotros en la tierra. Yo quiero que no nos olvidemos que el Espíritu Santo, el que está acá, el Padre y el Hijo no están en la tierra. En Marcos 16, versículo 19, podemos ver que dice que después de que Jesús le habló esto a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. O sea que yo creo que entendamos esto, iglesia, de que si nosotros no conocemos la voz del Espíritu, nos podemos perder el mensaje que Dios tiene preparado para esta generación e incluso peor, podemos perdernos el avivamiento que Dios quiere empezar. Porque todo avivamiento empieza con una persona o dos que escuchan la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que prepara el lugar, el ambiente, para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando leemos en Hechos 2, dice que de repente se oyó un ruido del cielo y dice que el Espíritu descendió y llamas de fuego aparecieron sobre los discípulos y hubo un avivamiento porque predicaron ese día y 3,000 personas se arrepintieron. Entonces, si nosotros queremos ver la salvación de una ciudad, debemos volver al Espíritu Santo, volver a conocerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto también y me encanta el versículo 14, Él dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. O sea que uno de los propósitos principales del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo te enamora de Jesús. Yo sé que muchos dicen: Señor, enamórame más de ti. Bueno, la misión del Espíritu es que tú te enamores de Cristo, porque Él vino para glorificar a Jesús. Él vino para que Jesús sea glorificado en tu vida. Muchas veces a veces podemos caer en esta mentira de creer que, ¿será que si yo le hablo al Espíritu Santo, Jesús se va a poner celoso o Dios se va a enojar conmigo? Y es tonto pensar eso, porque los tres son uno.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y los tres tienen la misma idea, la misma visión, la misma meta. Son diferentes, pero son uno. Y en la Trinidad no existen los celos. Porque cuando tú hablas con el Espíritu Santo te apunta a Jesús. Cuando tú hablas con el Hijo, Jesús te apunta al Padre. Y cuando tú hablas con el Padre te apunta al Espíritu y al Hijo, porque ellos son uno. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, ¿querés conocerle más a Jesús? Búscale al Espíritu Santo. Pídele a Dios que derrame su Espíritu en tu vida y pídele al Espíritu Santo que te ayude a conocerlo. Decile, ahí donde estás, decile, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Decile, Espíritu Santo, enséñame a tratarte como a una persona. Decile, Espíritu Santo, glorifica a Cristo en mi vida. Y más adelante en el versículo 15 Jesús dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, cada día nuestra meta debe ser conocerlo más a Él, conocer más al Espíritu Santo, porque cuando lo conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Es una cadena. Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y más adelante dijo, el Espíritu Santo me glorificará a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu te guía a Jesús y Jesús te guía al Padre. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús y necesitamos del Espíritu Santo. Y yo quiero hoy que eso pueda quedar grabado en tu corazón. Y les digo esto porque yo creo que cuanto más escuchemos la voz del Espíritu Santo, más vamos a empezar a experimentar el reino de Dios aquí y ahora. Y no olvidarnos que yo creo que cuando preguntamos esto en la iglesia, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es importante? Todos dicen, yo creo. Pero una cosa es saber y creer algo y otra cosa es conocer y usar eso en tu vida. Yo creo que lo podemos comparar de la misma manera que un GPS. Una cosa es saber que mi auto tiene GPS, incluso saber cómo funciona el GPS, pero otra cosa completamente diferente es usar el GPS. Y yo creo que como iglesia debemos dar ese paso. Pasar de creer, saber y decir amén a empezar a dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. A empezar a usar el GPS divino que se llama el Espíritu Santo, porque Él es nuestro GPS divino que Jesús mandó para guiarnos hacia toda la verdad. Así que me gustaría orar por ustedes para terminar y orar que el Espíritu Santo pueda traer un avivamiento ahí en Encarnación y se puedan levantar jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos que escuchen la voz del Espíritu. En Hechos vemos que dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su Espíritu, porque cuanto más tenemos del Espíritu, más tenemos del Padre. Así que, Señor, yo te doy gracias porque tú, Jesús, mandaste a tu Espíritu para que nos ayude, nos guíe y nos consuele y para que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que como iglesia abramos nuestros corazones y abramos nuestros templos para que tú vengas, Espíritu Santo, y transformes nuestras vidas. Te pedimos perdón por las veces que te resistimos y que te apagamos en nuestras vidas. Espíritu Santo, vuelve a encender nuestros corazones. Espíritu Santo, queremos conocerte y ser tus mejores amigos. Y juntos, Espíritu Santo, queremos clamar, ven, Señor Jesús. Ayúdanos a conocerte, Jesús, a través de tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, iglesia. Gracias por estar hoy con nosotros. Dios te bendiga y oro para que a partir de hoy realmente pido a Dios que te puedas convertir en el mejor amigo del Espíritu Santo. Un abrazo. Chao, chao.